Buenas noches, Padre Domingo. Ya puede empezar. Adelante. Creo Bueno, que yo era el que estaba, que no me podían escuchar a mí. Ya los demás. perfecto, Ahora sí, Padre. perfecto. Adelante. Bienvenido al Padre Domingo. Muy bien, entonces, pues nada, un cordial saludo pues para todos y para todas queridas familias que son parte pues de este quehacer tan importante de catequesis familiar. Como dijo Leonardo, soy pues el Padre Domingo, trabajo pues acá en el área de Juan Díaz. Bueno, soy parte pues también de catequesis, parte activa pues de catequesis familiar. Estoy acá desde que catequesis familiar empezó acá en la arquidiócesis como una gran bendición para la familia, para la catequesis, para todo el trabajo evangelizador de la iglesia. Y de verdad que hemos estado pues, ahí desde el primer momento y cosas pues, que nos ha alegrado pues, inmensamente por los resultados que se han podido dar. Así que bueno, recién pues, entonces un cordial saludo y pedimos pues, al Señor que nos ilumine, que nos acompañe esta noche entonces en esta gran tarea como es el hecho de profundizar un poco lo que es la catequesis familiar, que tal vez nunca llegaremos, como quien dice, a tener a abarcar totalmente el significado, la importancia y lo que debe significar la catequesis, porque siempre será pues un caminar, ¿no? Y yo creo que eso es siempre bueno, porque siempre habrá algo nuevo, siempre hay algo un poco más allá de lo que ordinariamente pues hacemos, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante también. Entonces nos ponemos pues, en presencia de Dios y lo hacemos pues como todos los cristianos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces habiéndoles saludado cordialmente, pues entonces acá su servidor, su amigo y hermano del Padre Domingo, para acompañarles esta noche entonces en este taller, saludando pues, de modo muy especial al Padre Bernardo, quien tenemos un gran aprecio y bueno, es nuestro patriarca acá en la arquidiócesis y en toda la iglesia panameña del programa pues, de catequesis familiar. Sabemos que si hay alguien que le ha metido, como decimos un buen panameño, el diente a la catequesis familiar ha sido para el Padre Bernardo. Y a él pues entonces le debemos pues todo el material y todo ese ímpetu y todo ese entusiasmo que siempre nos contagia Bernardo, se lo debemos pues entonces pues a ese celo pastoral suyo. Entonces, pues, cordial saludo, Padre Bernardo. Bien, entonces hoy vamos a mirar una agenda que tiene 5 temas, lo está presentando Leonardo. Primero, pues que la catequesis familiar de una manera muy sucinta, breve, un poquito hablar de los fundamentos, del método, hablar un poquito pues, de cómo funciona y mirar pues también un poquito la espiritualidad. Yo creo que vale la pena pues que nos demos cuenta, ¿verdad?, de la riqueza y de la importancia y de la valía que tiene la catequesis familiar como tal, porque sí necesitamos pues que lo entendamos como algo que va pues mucho más allá. Es un método, como vamos a ver un poco más adelante, que debe prepararnos para la vida y nos debe acompañar a lo largo de toda nuestra vida familiar, en la vida de los niños, etcétera. Y sobre todo en este sentido, pues, de pertenencia y de militancia en la misma iglesia como tal, ¿verdad? Pasamos entonces acá, pues, en esta primera filmina, pues, entonces, ¿qué es la catequesis familiar? Entonces, decimos, ¿verdad?, que la catequesis familiar, pues, se presenta pues, como una gran aventura con Dios, ¿no? Yo creo que el término aventura, no digo que sea mágico, ¿verdad? Pero es casi, ¿no? Aventura es siempre sorpresa, aventura es siempre encuentro, aventura es siempre pues vida. Aventura siempre evoca el hecho de ir un poco más allá, ¿no? Entonces decimos que el catequesis familiar es eso, es una gran aventura de ese encuentro personal y familiar con Dios, es ir un poco más allá siempre, ¿no? Yo siempre pienso cada vez que hablamos de esa aventura con Dios, me recuerdan ustedes el pasaje de Éxodo capítulo 3 que veíamos el domingo antepasado, en el tercer domingo de Cuaresma, ¿no recuerdan? Dice que ahí Moisés, que estaba atendiendo el rebaño de sus suegro Jetro, pues Moisés siempre lo había llevado hasta el borde del desierto, ¿sí? Donde empezaba el desierto, ¿no? Pero un buen día Moisés decide adentrarse un poco más. Ya no solamente se queda hasta donde llegó siempre, sino que ese día decide un poco más allá. Y en ese ir un poco más allá, Moisés se encuentra con Dios. Ahí aparece el Señor, se le revela y como ustedes recordarán, ¿verdad? Tiene ese gran encuentro personal con el Señor. Pues bien, entonces catequesis familiar es un poco eso también, es ir un poco más allá de lo que usual y ordinariamente hemos vivido, hemos hecho e incluso hemos oído. Y por eso yo creo que cuando hablamos de que el catequesis familiar es esa gran aventura con Dios,
repito, será siempre ir un poco más allá, no quedarnos simplemente en unos conceptos que tal vez hemos heredado de nuestros familiares, que no es que sean malos, son buenos, ¿verdad? Pero también hoy, pues ciertamente por la dinámica del trabajo de la iglesia, la necesidad que tenemos de Dios, etcétera, sabemos que tenemos también como Moisés que ir un poco más allá y adentrarnos en esa aventura, en ese encuentro con Dios. Decimos también que la catequesis familiar será siempre ese encuentro íntimo con Jesús. Y yo subrayo ese íntimo, ¿no? Porque muchas veces con respecto a Jesús nos quedamos en una relación meramente periférica. Y yo digo que así no vale la pena, porque es que nos quedamos como tan lejos de Jesús cuando es el personaje central, el que ha dividido la historia en dos, todo eso, ¿verdad? Entonces, catequesis familiar nos lleva justamente a tener ese encuentro personal, ese encuentro íntimo, ¿verdad? En donde yo me siento amado por él, yo lo amo pues a él, ¿verdad? Decimos siempre pues que en catequesis familiar, en esta relación con Jesús, hay como tres cosas muy puntuales. El Jesús que nos ama, el Jesús que me escucha y el Jesús que me ama de verdad. Son esas tres acciones juntas, ¿no? El que me mira, el que escucha y el que me ama, ¿no? Entonces, cuando hay esta relación de intimidad, es porque nos sentimos mirados, porque nos sentimos escuchados, porque nos sentimos profundamente amados con el mismo Jesús, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido de ese encuentro íntimo a eso precisamente apunta, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esto con los niños y niñas, ¿no? A ellos les emociona eso mucho, el poder, por ejemplo, ser amigo de Jesús. Recuerden que Jesús ha dicho, ya no le llamo siervo, le llamo amigo, etcétera, ¿no? A los niños le dice mucho el tema de los amiguitos y el tema de las amiguitas, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes pudieron ver en la televisión las distintas entrevistas que le hacían a los niños que estaban regresando a la escuela de manera presencial. Le preguntaban, bueno, ¿qué es lo que más valora o por qué es que te alegra regresar a la escuela de manera presencial? Y todos ellos decían pues prácticamente pues lo mismo, ¿no? Porque me voy a encontrar con mis amiguitos, con mis amiguitas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este sentido de ese encuentro íntimo apunta precisamente pues a eso, ¿no? Decimos también pues que el catequesis familiar es pues un camino de evangelización de la misma familia como tal, desde la familia y para la familia, que creo que eso es muy importante también. Sabemos, ¿verdad?, que la tarea prioritaria de todo bautizado y bautizada es justamente ser parte de este camino de evangelización. Es más, los documentos siempre de los santos padres de la iglesia, lo mismo que de los papas de una manera magisterial, pues han insistido siempre, ¿verdad?, que la iglesia existe ¿para qué? Para evangelizar. La iglesia no está para hacer propaganda, ni propaganda de Dios, ni propaganda de Jesús, no. La iglesia está justamente para evangelizar, que no es otra cosa que llevar al individuo a ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde se realiza eso? Pues de la misma familia. Eso le pertenece a la familia participa, es desde la misma realidad familiar, de donde se va haciendo ese camino de evangelización y tiene pues también como destinatario a la misma familia como tal. Entonces, por eso se llama justamente catequesis familiar, porque es de la familia, desde la familia y para la familia, en donde se va realizando pues todo este proceso, ¿verdad?, de catequesis familiar. Y por eso es tan importante que todos nosotros aprendamos a amar catequesis familiar, a conocer lo que es la catequesis familiar, pues como dice el viejo refrán, pues verdad, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, tanto en cuanto conozcamos más y mejor de catequesis familiar, tengamos la plena seguridad, ¿verdad?, que esto le vamos pues a amar. Bueno, un poquito más adelante hablaremos del método, que quiero pues también insistir pues en eso acerca de la necesidad de conocerla. ¿Por qué? Ya veremos un poquito más adelante. Leo la siguiente filmina. La siguiente pues nos presenta ahí lo que son pues la opinión de nuestros obispos. Y cuando habla de nuestros obispos, pues no solamente se refiere al obispo de la Conferencia Episcopal Parmeña, que también es importante, y también ahí en la carta pastoral número 15, si no, Bernardo me corregirá,
ahí los obispos panameños hablan precisamente pues, de la catequesis, y creo que ya pues también hacían esto, asomo pues a la importancia y a la necesidad de tener entonces catequesis familiar. Pero los obispos, miren, reunidos en Aparecida, hará como, qué sé yo, 12, 15 años por ahí, Aparecida pues el santuario mariano, creo, más grande del mundo, queda en Brasil. Los obispos en aquella ocasión se reunieron allí, todos los obispos de América Latina y el Caribe, y ahí entonces se dijo, ¿verdad?, que la catequesis familiar se ha revelado como una ayuda exitosa, subrayemos exitosa, a la unidad de las familias, ofreciendo además una posibilidad eficiente de formar a los padres de familia, formar a los jóvenes y formar a los niños para que sean testigos firmes de la fe en sus respectivas comunidades. Entonces, esto yo creo que es bien importante, pues también este proceso, ¿no? De formar a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños, etcétera, todo el entorno familiar, para que sean testigos firmes de la fe en sus respectivas comunidades. Yo creo que eso, pues, también eso es uno de esos valores fundamentales, pues, también de la catequesis familiar, que justamente es un camino, es una etapa, pues, de formación, en donde se involucra, pues, a toda la familia. Sobre todo, pues, recordando a ustedes, querida pareja, queridos padres y madres de familia, que ustedes, pues, son los verdaderos y auténticos catequistas dentro de todo este camino de la catequesis familiar, ¿sí? Entonces hay una pues ayuda para la familia, formación pues de sus integrantes para ser los testigos de la fe. Entonces, mire, ya pues lógicamente, ya sabemos, yo sé que nadie de ustedes está en catequesis familiar para cumplir nada. Antes decía, bueno, simplemente era por un mero cumplimiento, decía por ahí chistosamente hablando, que era como un cumplo y un miento a la vez, pues, porque prácticamente no, desde ese punto de vista no queda pues nada. No, nosotros hacemos catequesis familiar porque eso es un camino de vida. Y si hay algo que le interesa al ser humano, obviamente pues todo lo que apunta al sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, catequesis familiar, pues es eso, no es un camino de vida, pues participa toda la realidad familiar. Eso me parece personalmente importante, esa ayuda para la familia, el hecho de que se formen a los integrantes para que al final de ese proceso pues sigan siendo y sean en adelante y para el resto de su vida pues testigos de la fe. Decimos pues entonces que es muy importante que tengamos claro, catequesis familiar se fundamenta en 3 pilares básicos: la familia, Jesucristo y la iglesia. No se nos olvide, esas 3 realidades están íntimamente unidas, y Bernardo decía en alguna ocasión que la una pues no funciona así, las otras son como una gran realidad de 3 patas, ¿verdad? Que si una pues no está, sencillamente pues el asunto queda cojo, ¿verdad? Entonces es importante, los fundamentos son eso, la familia, ¿verdad? Cristo, la iglesia, ¿verdad? Desde Cristo pues se llega a la familia, y desde Cristo vamos pues también siendo y haciendo pues iglesia como tal. La familia, el primer pilar. Entonces decimos pues que la familia constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos y del mundo. No solamente, yo creo que en cualquier cultura, tanto antigua como contemporánea, uno de esos valores fundamentales es justamente la familia, ¿verdad? Y con cuanta mayor, pues, en nuestros países latinoamericanos, la familia cuenta mucho, ¿no? Decía el Papa en alguna ocasión, ¿verdad?, que el hospital más importante para uno es la familia, porque ahí uno se cura, porque uno es protegido, porque uno puede participar, todo eso, ¿verdad? Entonces, la familia pues constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos. La familia pues se constituye como una pequeña iglesia, ¿verdad? La familia es esa iglesia casera, esa iglesia doméstica de la cual pues se ha venido hablando en varios documentos magisteriales, ¿verdad? Y debe ser, junto con la parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana de los hijos, dice el documento de Aparecida en numeral 302. Entonces la familia, no se lo olvide, es su iglesia doméstica, ¿verdad? Y recuerden pues siempre, ¿verdad?, que toda iglesia, todo espacio de fe, pues siempre requiere pues de una visión sacerdotal, ¿verdad? Ahí debe haber un sacerdote, debe haber una sacerdotisa para que realice y haga pues eficaz el culto como tal.
Bueno, entonces ustedes, ¿verdad? Como parte pues, de esa iglesia doméstica, de esa iglesia casera, mamá y papá pues ejercen una tarea, un ministerio sacerdotal allí y lógicamente pues siendo parte de la parroquia. No somos gente, nosotros no somos una secta, eso es importante también. No somos una secta, no somos un grupo que nos hemos separado. No, nosotros hacemos camino, somos parte de la vida parroquial y me encanta mucho, sobre todo, ¿verdad? Cuando uno va a otra parte y uno pregunta por la vitalidad de la parroquia y la gente se va presentando. Es que yo soy de catequesis familiar, yo pertenezco a catequesis familiar, fui padre de familia, después fui pareja guía, ahora soy asesor, etcétera. Y animo a quien encuentre para que sea parte del proceso de catequesis familiar, porque sencillamente pues descubrieron que a través de catequesis se fortaleció toda esa realidad familiar que les llevó pues a ser parte activa, dinámica de la parroquia, y eso pues entonces logró que se tuviera pues ese lugar preferencial para la iniciación cristiana de los hijos, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante también, ¿no? Ese proceso de iniciación cristiana que nos va a llevar pues, entonces para que tengamos el debido conocimiento y la vivencia pues, para el resto de nuestra vida. Pero es justamente desde el seno familiar desde donde se va pues entonces realizando pues toda esta gran tarea, ¿verdad? Decimos pues también que la catequesis familiar acepta a la familia como está. Para mí esto es importante que lo recalquemos también. Nosotros todavía vivimos esta situación, ¿verdad? En la que mucha gente se siente como no tomada en cuenta, se siente como no digna, ¿no? De ser parte de la iglesia y mucho menos que se sienta parte de un proceso de catequesis. Yo he encontrado parejas y dice, no es que eso me queda grande, ¿no? Cuando usted dice a boca llena, ustedes, padre y madre de familia, son los verdaderos catequistas de sus hijos, etcétera. La formación religiosa de tus hijos, de tu familia pasa por tus manos, etcétera. Dice, bueno, sí, suena bonito, padre, de verdad, pero es que me parece que yo no soy digno o digna de ser parte de ese proceso y de aceptar esa responsabilidad. Me parece bonito, sí, pero siento que no tengo la dignidad de vida. Entonces yo creo que en catequesis familiar pues tratamos de superar todas esas situaciones, sí que se constituyen como de alguna manera como confusión, ¿verdad? E impide incluso que podamos verdaderamente pues, meternos de lleno, porque catequesis familiar sale justamente al encuentro de la familia. Repito, pues sin distingo de ninguna clase. Yo creo que eso pues es importante, ¿verdad? Miren, ahora como ustedes saben, pues estamos en esa etapa de la sinodalidad. Hemos estado pues, ahí conversando con la gente en los distintos grupos parroquiales, ¿verdad? Que ya empiezan a reactivarse y mirando un poquito la respuesta, ¿verdad? Que dan pues ahí a las dos preguntas. Recuerden que son dos preguntas puntuales, ¿verdad? Entre paréntesis, esto pues de la sinodalidad. Uno, pues, ¿qué quieres tú que haga la iglesia por ti y tu familia? Y segundo, ¿qué cambiarías de la iglesia católica, ¿verdad? Y miren, yo no sé, yo diría que una tercera parte, y creo que no exagero, de la ficha que la gente ha ido llenando, se ha encontrado pues eso, que se siente rechazado por parte de la iglesia, que no se sienten acogidos, que no pueden leer en la iglesia porque no están casados por la iglesia, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces yo creo que es muy importante esto. La catequesis familiar acepta a la familia tal como está. Yo creo que hemos hecho bastante de la catequesis familiar para superar este sentido de moralismo, ¿no? Que nos lleva, como los fariseos del Evangelio, a dividir el mundo en dos. Los fariseos pues habían dividido el mundo en dos, el mundo de los malos y el mundo de los buenos. Lógico, ellos se habían quedado en el mundo de los buenos, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos todavía católicos cristianos, ¿verdad? O cristianos católicos que también, como los fariseos, han dividido el mundo en dos, el mundo de los malos y el mundo de los buenos, ¿verdad? Entonces, eso obviamente ha impedido que podamos presentar ese rostro misericordioso de Dios. La catequesis familiar nos ayuda mucho en eso, sencillamente para llegar a la familia, para llevar este evangelio, ese mensaje liberador de Jesús a los hogares
Y como decíamos antes, pues, donde los papás pues, inician a los hijos en la fe a través del ejemplo y a través del diálogo. Eso he visto, miren, en catequesis familiar eso, ¿no? Que claro, para hablar de, por ejemplo, de un Padre Dios que es bueno y tener que aceptar y reconocer que tú eres ese ejemplo de papá bueno, porque Dios es un Padre bueno, misericordioso, que comunica vida. Obviamente, pues eso de alguna manera cuestiona la vida personal, ¿verdad? Entonces, los papás pues van iniciando a los hijos en esa fe a través del ejemplo y a través del diálogo. Entonces eso pues nos ha parecido un valor pues muy grande. Ustedes saben pues que a diferencia de otros métodos, ¿verdad? En donde hay profesionales que se encargan de dar la catequesis, acá pues no, acá se hace desde ese ámbito familiar y sobre todo pues involucrando a la mamá y al papá, que como ustedes saben, ¿verdad? No estamos haciendo nada nuevo. No vayan a pensar que eso es propio de catequesis familiar, no. Eso es propio de su dimensión bautismal. Si ustedes recuerdan, si ustedes ahora que todo lo filman, que todo lo graban, ¿verdad? Miren ahí cuando ustedes bautizaron a sus hijos, a sus nietos recientemente. Miren que ahí el sacerdote, el diácono, el catequista, ¿verdad? Que presidió la celebración bautismal, les preguntó, y estoy seguro que lo hacen como lo hago yo, con palabras lentas, llamando la atención, ¿verdad? Para que todos escuchemos. Y se les pregunta de si están dispuestos a aceptar la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. A lo cual pues todos responden a coro diciendo sí, ¿verdad? Entonces, pues eso es hecho de que ustedes, los papás, ¿verdad? Sean los que lleven la fe a sus hijos, ¿verdad? Que les conduzcan justamente a ese encuentro personal con el Señor, pues no es un descubrimiento reciente, ¿verdad? Eso se deriva, repito, de esa dimensión bautismal de la cual, pues, por gracia de Dios, todos hemos participado. Y luego, pues, entonces, además de esa tarea, ¿verdad? Que los papás realizan, iniciando a sus hijos en la fe por medio del ejemplo y del diálogo, pues todo eso pues se complementa con celebraciones comunitarias de todos los niños y niñas y de los padres y madres de familia. El segundo pilar, decíamos, es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queremos escuchar a Jesús porque Él es nuestro único maestro. Él es el único que nos ha dicho es el camino, la verdad y la vida. En toda la historia de la humanidad es el único que ha muerto y ha resucitado y es el que nos ha venido a traer un camino de vida nuevo, ¿verdad? Con la alegría de la fe, pues todos nosotros somos misioneros y misioneras para proclamar el evangelio de Jesús y en él la buena nueva de la dignidad humana, la buena nueva de la vida en plenitud, ya lo dice Jesús, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y, ¿qué más? La tengan en abundancia. Él ha venido a traer la buena nueva de la familia, como esa gran familia de Dios, en donde se van viviendo los valores de la fe. Una buena nueva del trabajo, de la ciencia, de la solidaridad con toda la creación, ¿verdad? Entonces, por medio de Jesús, descubrimos un mundo nuevo que nos pone en comunión con todas esas realidades. Y Jesús, pues, el que nos ha dicho también, ¿verdad? Bueno, busquen primero a Dios y todo lo demás, pues, vendrá por añadidura. Y una de esas cosas que yo no sé, ustedes, cada uno tendrá su experiencia de fe, pero yo tengo que decir, ¿verdad? Que yo tenía, pues, que cuando tenía 19 años y medio, justamente ahí, pues, tuvimos la oportunidad de que alguien me hablara de Jesús y eso, pues, me apasionó de verdad y por eso soy sacerdote. No fue ni siquiera un católico ni el curita del pueblo, fue justamente hasta un pastor evangélico fue el que me ayudó y me puso, pues, en ese camino de la vida, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo soy santeño, pues, para los que no lo saben. Y ustedes saben, ¿verdad? Con el perdón de los santeños que están oyendo, ¿verdad? Pues nosotros vivimos pues muy desordenados. Vivimos pues justamente para eso que todos ustedes saben, ¿verdad? Entonces el pastor que me había invitado pues a formar parte o ir pues ahí a las distintas celebraciones de él, era un señor pues muy humilde, por cierto, ¿verdad? Esto me dijo, yo no sé cuántas veces me lo dijo, ¿verdad? Pero me dijo siempre, Mingo, Dios tiene para ti otra manera de vivir. Yo no sé cuántas veces me lo dijo, pero lo que sí sé decir es que por misericordia de Dios, un día esa frase me llamó la atención. Dios tiene para ti otra manera
de vivir. Y esa otra manera era justamente pues el encuentro personal con Jesús. Entonces yo digo que por eso soy sacerdote, precisamente porque pues tuve esa oportunidad de tener ese encuentro personal, y de verdad que la vida de uno pues cambia totalmente cuando uno se encuentra con el Señor. Bueno, los que me conocen, Clara, Lucinio, qué sé yo, el mismo Bernardo, etcétera, saben que no soy buen sacerdote porque no lo soy. Pero miren, yo estoy contento, miren, de ser cristiano, de haber conocido a Jesús. ¿Que me falta mucho? Pues sí, me confieso pecador seguramente más que todos ustedes, ¿verdad? Y Dios sabe que no es falsa modestia. Así es, ¿verdad? Y como somos hermanos y los quiero como mi hermano, por eso puedo confesarme con ustedes esta noche, ¿verdad? Pues sí, entonces ese encuentro con Jesús definitivo. Miren, queridos padres de familia, yo sé que ustedes, caramba, quieren lo mejor para sus hijos, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Qué padre y qué madre pues no quiere lo mejor para sus hijos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Miren, yo les he de decir, usted sabe que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues yo que seguramente soy el más viejo de todos ustedes que están participando de este taller, me uno a lo que decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, ¿verdad?, que el bien más grande que uno le puede hacer a una persona, dice, es ponerla en contacto con Jesucristo. Esa era la convicción de Juan Pablo II, y yo digo que es cierto, que el mejor bien que le pueden hacer a uno es ponerlo en ese conocimiento de Jesús. Entonces, ustedes que quieren que sus hijos sean importantes, que sean felices, no sé, todo lo que ustedes puedan pensar para sus hijos, hombre, tenga la plena seguridad que lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?, es ponerlos en contacto con Jesús. Y yo siempre digo a los padres de familia, y aprovechemos ahora, porque ahora los niños nos escuchan, ¿verdad? Todavía ellos nos obedecen. Bueno, todo eso que ustedes viven, ¿verdad?, con sus hijos. Ya después, cuando crecen, ya se nos van como saliendo de las manos, ¿verdad? Ya tienen otros intereses y ya va a ser como un poco más difícil ponerlos en contacto con el Señor. Entonces, qué bueno, mis queridas parejas, mis queridas familias, ¿verdad?, que aprovechemos ahora que todavía los niños los tenemos ahí, ¿verdad?, a nuestro alcance, están con nosotros, van con nosotros, disfrutan de estar con nosotros, padre, madre, familia, etcétera, ¿verdad? Porque el reto es justamente llevarlos a ese encuentro personal con Jesús. Bueno, decimos pues también, ¿verdad?, que el tercer pilar era precisamente Jesucristo, el Señor. Por eso decimos pues, entonces que la catequesis familiar, ¿verdad?, pone pues en el centro de su actividad el encuentro de la familia con Jesucristo y la reflexión de su palabra. Recuerden ustedes que catequesis familiar es eminentemente cristocéntrica, porque Cristo el Señor es el centro de todo ese trabajo. Nosotros no hacemos un trabajo sociológico. Aunque hablamos de la sociedad, miramos los problemas, lógicamente nos insertamos, ¿verdad? Porque catequesis familiar pues, nos ayuda a descubrir que la fe tiene pues una dimensión de tipo social. Si yo creo en Dios, hombre, yo debo pues ser portador de palabras, de gestos, de vida, etcétera. Si digo que soy cristiano, pues entonces pues obviamente tengo que vivir como Jesús. Soy cristiano porque soy seguidor de Jesús, ¿verdad? No tendría pues ningún sentido, qué sé yo, que digamos que somos cristianos porque no vivimos los valores. Por ejemplo, que es muy común, la gente va, se confiesa, etcétera, llega a su casa y no son agentes portadores del perdón y de la misericordia de Dios que recibieron en el sacramento, ¿verdad? A eso lo llamamos pues, la dimensión social de la fe. Lo que Dios me regala, yo lo comparto con los demás. Si he experimentado el perdón de Dios, por ejemplo, en una celebración sacramental penitencial, en la confesión, hombre, yo también tengo que ser capaz de perdonar a los demás porque el Señor ha tenido misericordia de mí y a través del sacramento en la iglesia he recibido el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo no voy yo a perdonar a los demás? Reitero, pues eso lo llamamos pues, esa dimensión social de la fe. Entonces, el catequesis familiar pues, nos pone pues, en ese centro de toda nuestra actividad, en esa relacionalidad con Jesucristo el Señor, y nos lleva permanentemente a reflexionar su palabra. De tal manera que el catequesis familiar nos pone pues, entonces en ese contacto permanente con la palabra, de manera pues, muy especial,
con el evangelio liberador de Jesucristo. Un evangelio que he visto, leído, meditado, ¿verdad? Y vivido pues desde el seno familiar, pues nos vamos a dar cuenta que es otra cosa, no es como quien dice un sentido, ¿verdad? De, meramente espiritualizante o una simple religiosidad sin contenido. No, la catequesis familiar nos ayuda a descubrir el contenido de la fe, que es precisamente Jesucristo el Señor. Ya no sabemos una que otra definición catequética desencarnarnos. Todo esto lo relacionamos, ¿verdad? Y lo vamos encarnando en ese encuentro personal con Jesucristo el Señor. Y por lo tanto, lógicamente, entendemos, ¿verdad?, que eso da vida, eso imprime vida, porque, repito, pues nos pone en contacto, ¿verdad?, directo con Jesucristo el Señor. El tercer pilar, decía, ¿verdad?, teníamos la familia, el encuentro con Cristo. El tercero es precisamente la iglesia, ¿no? Entonces dice el documento de Aparecida en el número 156, que afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial, y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica, ¿verdad? A ver, ¿por qué creen ustedes y por qué creo yo que la Biblia es palabra de Dios? Pues, ¿para qué les voy a mentir? A mí no bajó un ángel del cielo a decirme que eso era palabra de Dios. Ni Jesús vino tampoco personalmente para decirme, Mingo, eso es palabra de Dios. ¿Oíste? ¿Sabe quién nos dijo a nosotros que la Biblia es palabra de Dios? Una comunidad de fe. El pueblo de Israel, por ejemplo, camina ahí al tenor de los mandamientos, ¿verdad? Y la gente que vino después de, qué sé yo, después del desierto, los que vinieron después de la entrada a la tierra prometida, todo eso, ¿verdad? Toda esa etapa en la historia de la salvación, pues esa gente no tuvo contacto con esos hechos reveladores. ¿Cómo llegaron a las generaciones posteriores? Hombre, a través de un pueblo de Dios que siguió dando testimonio de que Dios estaba presente en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso, no sé, por ejemplo, los apóstoles, etcétera, cómo creyeron las primeras comunidades que Jesús había resucitado, etcétera, porque hay una comunidad que vive ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y por eso entonces decimos hoy también que la comunidad también es sacramento, porque ya al término sacramento hoy lo ampliamos, ya no son solamente estas 7 realidades que conocemos nosotros, ¿verdad? Y que nos estamos preparando justamente pues, para uno, como es el sacramento de la Eucaristía, de la primera comunión, sino que también la comunidad eclesial, la comunidad de fe, también es un sacramento, decimos hoy, ¿verdad? Porque es sumamente pues, importante que valoremos a la comunidad, etcétera. Y hoy, yo no sé, si ustedes miran, por ejemplo, los escritos y la visión eclesial que da el apóstol Pablo en todos esos escritos y cartas pastorales, pues el apóstol Pablo, por donde pasa predicando, va dejando comunidades. Porque es que realmente uno debe pertenecer a una comunidad, uno vive en esa comunidad. Y yo sé decir, hermano mío, después de muchísimos años de vida pastoral como sacerdote, que la gente crece en la fe cuando se une a la comunidad, cuando incluso pertenece a algún apostolado, a catequesis familiar. Hiciste catequesis familiar, pues te quedó la sensación como que no puedes ser egoísta, tu niño terminó y ya, pues ya te fuiste. No. Tú quieres seguir disfrutando, quieres seguir creciendo, ¿no? Porque te diste cuenta que hay una comunidad de referencia, hay una comunidad pues básica allí. Y repito, el hecho de pertenecer a esa comunidad lo ayuda a uno a crecer la fe. Y es que, lógicamente, si estamos hablando de una verdadera eclesía, ¿verdad? Una verdadera iglesia, una comunidad de fe, pues sencillamente es porque nos sentimos pues, miembros de ella, pertenecemos a ella, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pues simplemente no se sientan, pues, qué sé yo, como alguien aislado que va viviendo su fe de una manera muy unipersonal, sino que lo bonito de todo esto es que somos parte de una comunidad, de una común unidad como iglesia, ¿no? Y eso, pues, lógicamente nos va haciendo, pues, como esa gran familia de Dios inmensa, ¿no? Sí, yo creo que los que trabajamos este tema de las comunidades, acompañando a los grupos, etcétera,
pues nos damos cuenta, ¿verdad?, del gran valor y de la gran necesidad hoy que la fe pues, se vaya viviendo siempre en comunidad, porque es ahí precisamente donde uno mayormente crece, ¿sí? Y yo no sé, decía un pastoralista que a su vez era biblista. Él decía, ¿verdad?, que lo importante, pues, sobre todo acá, de el misterio de Dios, por ejemplo, ¿verdad?, y sobre todo el Espíritu Santo como tal, es que se manifiesta siempre en comunidad. Y decía, bueno, la tarima donde se para Dios, donde encontramos a Jesús, esa tarima es precisamente la comunidad, porque es donde más y mejor podemos experimentar esa comunión con el Señor y obviamente pues también con los hermanos. Decimos pues entonces que hemos de pertenecer como iglesia a una comunidad eclesial concreta. Ya lo acabamos de decir. Entonces, bueno, y miren esto, hombre, yo no sé, perdonen, no me dijeron que diera recomendaciones, pero es mal de locura, ¿no? Estar dando consejos al final. Mire, esto, creo que es importante que usted vaya ahí donde usted vive, vaya a su iglesia. Mire cuánto, por ejemplo, aquí ustedes saben que yo trabajo acá en la iglesia del Carmen y es un problema que tenemos acá. Los curas vecinos se nos quejan porque pues mucha gente se bautiza, que nos de esta comunidad, por más que le decimos, mire, vaya a su comunidad. No, padre Domingo, es que no conozco al párroco. Qué bonito, por allá. Pues no tiene la oportunidad de conocer al párroco. Vaya, inscriba a su niño allá. Saluda al padre. El padre es buena gente, mire, total. A veces ni lo conozco, pero dice que entre bomberos no se pisa la manguera. Entre nosotros los curas, pues también hacemos la caridad, ¿verdad?, de hacernos propaganda desde ese punto de vista, ¿verdad? Si vale el término. Entonces, yo creo que sí es importante pertenecer a una comunidad eclesial concreta. Y yo creo que, repito, lo más conveniente es eso. Vaya ahí a su parroquia, a la capilla donde usted vive geográficamente. Ahí cerca de su casa, miren, hay una comunidad, hay una capilla, hay una parroquia, etcétera. Hombre, vaya pues ahí. No digo que no lo quiero ver por Juan Díaz, por supuesto que sí, ¿verdad? Lógicamente. Pero acá hay demasiada gente, mucha gente acá, que no les podemos dar ni siquiera, pues así como quien dice, una atención personalizada, que de eso está pidiendo mucho a la gente ahora para, en lo de la sinodalidad, están pidiendo pues que los sacerdotes no les dediquemos más tiempo a los laicos, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes serían mejores atendidos, etcétera, si se quedan en su comunidad parroquial, ¿verdad? Porque lógicamente, pues yo creo que eso de esa comunidad eclesial concreta, tendríamos como que vivirla justamente pues, dentro de ese entorno geográfico donde cada uno de ustedes vive, ¿verdad? Decimos pues también que la catequesis familiar introduce o reintroduce a la familia a la comunidad eclesial. Esa es una de esas grandes virtudes. Yo de verdad que valoro pues mucho eso y desde que conocimos el método de catequesis familiar, pues nos hemos quedado siempre en la parroquia donde hemos pasado, pues hemos llevado catequesis familiar, porque la catequesis introduce a la comunidad eclesial. La catequesis familiar fomenta la participación activa de la familia en esa comunidad eclesial y la prepara para celebrar su fe comunitaria en la Eucaristía y los demás sacramentos, ¿verdad? Entonces, mire, ya no se trataría solamente de ir a misa, como decíamos, un mero cumplimiento, que no, eso, catequesis familiar va por otro rumbo, ¿verdad? Que el rumbo de la vida, el rumbo del compromiso, el rumbo de la vivencia, el rumbo de sacar adelante a tu familia, dejar que Jesús sea el centro de tu familia, etcétera, ¿no? A eso pues entonces apunta pues todo lo de la catequesis familiar y por eso pues la valoramos y los obispos, no solamente de Panamá, sino de toda América Latina, nos invitan justamente pues a valorar, a conocer y a vivir el método pues, de catequesis familiar, ¿verdad? Hablamos entonces ahora, pues, mi querida pareja, pues, del método, ¿verdad?, que está pues basado en 4 ejes. Está basado en el ver, en el juzgar, en el actuar y en el celebrar. Esto, si quieren verlo tal vez con una visión bíblica, digamos, como quien dice, ¿de dónde sale eso? Esto, podemos verlo, por ejemplo, a la luz del pasaje de los discípulos de Maús, ¿se acuerdan, verdad? Van los discípulos ahí, como decimos un buen panameño, con un moco caído, ¿verdad?
oyeron hablar de este personaje llamado Jesús, buena gente, el tipo hizo milagros, no sé qué, total, se murió, etcétera. Bueno, van estos dos discípulos ahí. Algunos afirman que pudiera ser más bien una pareja de esposos, ¿verdad? También esos discípulos de Maús pudieran ser una pareja, ¿por qué no? Y bueno, van pues hablando de eso. Jesús que se le acerca, pues así de incógnito, no lo reconocen, y les pregunta de qué van hablando, pues ese hecho, ver. Pues le cuenta, ¿verdad? Que hubo un tipo buena gente llamado Jesús, que lo mataron, no sé cuánto. Total, algunas mujeres sorprendieron con el cuento de que había resucitado, pero bueno, total. Entonces Jesús, juzgar, pero lo podremos entender como ese iluminar, ¿verdad? Entonces Jesús les aclara ese acontecimiento, ese ver esa realidad que ellos están, de la cual están dando cuenta. Jesús les ilumina y a partir de los profetas, etcétera, y le dice, mire, ustedes saben que eso ya estaba contemplado en la Sagrada Escritura, eso está ya en la palabra de Dios, ya eso ya estaba pues dicho, y lo que ha pasado sencillamente es que es el cumplimiento de todo eso que se había dicho, ¿verdad? Los discípulos, pues, ¿verdad? Cuando ya después Jesús se dan cuenta que ese personaje extraño, ¿verdad? No es alguien, sino el mismo Jesús como tal. Bueno, ellos incluso el mismo Jesús hace ademán cuando los discípulos de Maús llegan a su destino. Este personaje, pues entonces hace ademán de que va a seguir de largo. Ellos mismos le dicen a este personaje que no se vaya, que noche, etcétera. Hay ladrones, etcétera, ¿no? Que hay peligro, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no es un personaje traído, sino que es el mismo Jesús en persona, a Dios miedo, ¿no? Se ponen en camino y por donde han llegado, luego desandan ese caminar y regresan a Jerusalén para compartir, para celebrar con los más discípulos el hecho de que han visto a Jesús. No era cuento de las mujeres, no, es que Jesús ha resucitado realmente. Entonces, catequesis familiar es un poquito eso, ¿no? Mirar la realidad, iluminarlo desde el Evangelio, para que actuemos, llevemos una vida distinta, mejor. Bueno, mire, eso de una vida distinta, mejor ustedes saben que hay mucha tela para cortar. Yo digo siempre que hoy encontramos familia, ¿verdad? Han vivido, pues, como decimos, toda su vida trampeado en la discusión, en las peleas, en los egoísmos, etcétera, ¿no? Entonces, catequesis familiar nos ayuda a iluminar esa realidad familiar tan marcada por el egoísmo, ¿verdad? Por las peleas, por las calumnias, por las injurias, por las malas palabras, etcétera, ¿no? Entonces, catequesis familiar, pues, te invita a eso, a ver tu propia realidad, ¿verdad? Lo que hicieron los discípulos de Maús, el Cristo muerto, desaparecido, etcétera. Pero te invita también, catequesis familiar, a iluminar esa realidad desde Dios. Miren, queridas parejas, queridas familias, esto, tal vez muchos están convencidos de que, bueno, esa es la única forma de vivir, ¿verdad? Es la única que han conocido. Los papás de ustedes pues también vivieron así, su familia también fueron familias disfuncionales, etcétera, ¿no? No, catequesis familiar se atreve a asegurarnos que Dios tiene para nosotros otra manera de ser y de hacer familia, ¿verdad? Aunque es cierto que pues todos somos hechura de nuestras familias de origen, también es cierto que desde la palabra, desde la fuerza que nos da Jesús, ¿verdad? En el Evangelio y por su espíritu de resucitado, de vencedor de la muerte y del pecado, tengamos la plena seguridad, atrévanse, anímense y se van a dar cuenta de que sí hay otra manera de ser y de vivir como familia, ¿verdad? Y que no es cierto que es la única manera que tenemos. No, es la que de pronto heredamos y que por ignorancia, por lo que ustedes quieran, hemos ido haciendo. Pero catequesis familiar nos invita a hacer un alto en nuestra propia realidad familiar para darnos cuenta de que hay otra manera de vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, como decimos en Pastoral Social, un mundo nuevo es posible realizarlo. Y eso no hay otro comentario para el Evangelio que eso, ¿no? Que desde el Evangelio, desde el encuentro con el Señor, hay otro mundo, hay otra realidad familiar mejor que podemos construir, ¿verdad? Entonces, eso, pues, entonces ver, iluminar, actuar, celebrar, que es muy importante, pues entonces, ¿no? Partimos de la realidad que vivimos, evaluamos esa realidad a la luz de la palabra de Dios, nos comprometemos. No es suficiente saber, hay que comprometerse a vivir y hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Y lo vamos, pues,
la vamos cambiando, transformando según el proyecto de Dios. Celebramos la fe para regresar fortalecido a cumplir por nuestra misión en la vida diaria, ¿verdad? Y sobre todo, pues ahí cuando vivimos este esquema de ese ver, buscar, actuar y celebrar, tengamos la plena seguridad que todos nos convertimos y nos podremos convertir en agentes de cambio, ¿verdad? Porque ya, pues Padre, ya... nos quedan unos 15 minutitos ahí, padre, 15 minutitos. Sí, perfecto, cómo no. Sí, entonces para nosotros es importante que pues, eso, ¿verdad? Nos ayude, pues, repito, a ser pues agentes de cambio para que transformemos pues también nuestra propia realidad. Bueno, ¿cómo funciona la catequesis familiar? Bueno, entonces, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que hay pues un primer paso, la preparación, etcétera. Se escogen pues unas parejas guías que llamamos, que son pues los mismos papás, que se reúnen con el sacerdote, la religiosa o la pareja asesora. Generalmente pues se reúnen una vez por semana para preparar los temas. Y es muy interesante porque no se trataría solamente de aprender cosas para decirle a los demás, sino que vamos aprendiendo y nos damos cuenta de que eso, pues, uno pues descubrimos que esto lo necesitamos, ¿verdad? Saber. Y obviamente pues estamos dispuestos pues a vivirlo y con alegría pues entonces lo compartimos pues con los otros padres de familia. Hay un grupo pues muy bonito que es de los animadores y animadores, ¿verdad? Que son los que acompañan a los niños y niñas, ¿verdad? Para celebrar. Recuerden, los animadores, que generalmente son pues jóvenes, ¿verdad? O en todo caso gente con espíritu juvenil, pues son los que justamente entonces comparten con los niños y niñas, con juegos, con dinámica, etcétera, para profundizar y para remarcar un poco la catequesis que los papás le han impartido a sus hijos en la casa, ¿no? La siguiente diapositiva nos habla entonces, ¿verdad?, del encuentro de los papás. Los padres y madres de familia que residen en una misma vecindad se reúnen en una casa. Recuerden que de alguna manera descentralizamos, ¿verdad?, toda esa tarea catequética y se realiza en las casas. Y eso es muy bonito, porque cuando miramos el modelo de iglesia, ¿verdad?, de los primeros cristianos, pues se reunían en sus casas. Primero, pues que empezaron reuniéndose en la sinagoga, pero pronto por la pelea entre judíos y cristianos, pues los judíos, que eran los dueños de la casa, la sinagoga, pues echaron a los cristianos a la sinagoga y tuvieron que irse a reunir entonces en su casa, en los mercados públicos, etcétera, ¿verdad? Pues entonces los padres y madres de familia que residen en una vieja vecindad se reúnen en una casa del área una vez por semana con su pareja guía. Siempre los padres pues van a estar acompañados, ¿verdad? Intercambian experiencias, leen los textos bíblicos, ¿verdad? Se dejan iluminar con ella en su propia realidad, en su propia vida y van preparando entonces pues el próximo paso. Y así pues de alguna manera, ¿verdad?, se va formando lo que ya decíamos hace un rato, lo bonito pues de una comunidad cristiana. El tercer paso pues es lo que ya la catequesis, ¿verdad?, que es propio pues, ¿verdad?, de los padres y madres de familia. Se reúnen en casa con los hijos e hijas que se están preparando para la primera comunión. No se lo olviden, mis queridas parejas, queridos padres y madres de familia, ustedes son los catequistas, ustedes son la garantía de que la enseñanza, de que la catequesis llega a sus hijos. Yo como sacerdote, como asesor de catequesis, junto con nosotros asesores acá pues tenemos a Alba, tenemos a Agustín, a Núñez, etcétera, Alba y Néstor, etcétera, ¿verdad? Y todos los demás asesores, pues ciertamente pues nosotros confiamos que ustedes, los padres de familia, están haciendo su tarea y deben hacerla. No se lo olvide, el catequesis familiar debe ser importante para mamá y papá. Y los niños deben experimentar que eso es importante. ¿Por qué? Sencillamente por un principio básico. Lo que es importante para mamá y papá será importante para sus hijos. Lo que para papá y mamá no es importante, para los hijos no es importante. Por ejemplo, ir a misa el domingo, si es importante para mamá y papá, el niño va a crecer con la convicción de que es importante e incluso necesario asistir a misa los domingos. Pero si mamá y papá lo ven de una manera relativa y como que poco importa, obviamente el niño pues también va a crecer pensando que eso no hace falta, que eso es como de segunda instancia, ¿no? ¿Sí? Conversan todos los padres con los niños, le explican lo aprendido en el encuentro que antes. Recuerden que ya las parejas, mamá y papá, se han reunido, ¿verdad?, con la pareja guía y ahí entonces han visto pues el tema. O sea que no es que los dejamos solos ni les entregamos un papelito ahí con unas cuantas orientaciones para que los papás ahí ¿verdad?, a su propio, qué sé yo, inspiración,
puedan tratarlo con los niños, sino que hay pues todo un método. Recuerden que es todo un método, ¿verdad? Entonces por eso no le tenemos miedo a catequesis familiar, porque hay un material ahí con el cual se nos acompaña y se nos da un acompañamiento bueno, ¿no? Los papás, padres y madres, entonces asumen su papel de primeros catequistas de sus hijos, como ya hemos venido diciendo. Y luego, pues, la celebración, que es el cuarto paso en el desarrollo de la catequesis, la celebración entonces de los niños y niñas con los, ¿cómo se llama? Con los jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo pues la tarea de animadores, ¿verdad? Entonces los niños y niñas cuyos papás pertenecen a un mismo grupo realizan cada semana una celebración dirigida pues por un animador o una animadora. Afianzan, como decíamos ahorita, fortalecen, ¿verdad? Lo que han recibido de los papás, y eso pues, es muy importante, ¿no? Y luego, entonces, así pues los niños y niñas, ¿verdad?, aprenden a celebrar su fe en comunidad. Luego hay una celebración general, generalmente pues de cada 5 temas, hacemos una celebración general bonita, ¿verdad? A mí me gusta mucho, creo que Agustín pues no me dejará mentir, y Alba también, y Néstor, de que disfrutamos mucho la celebración, ahí pues la hacemos bien animada, qué sé yo, llevan por ahí su brindis, que no es obligatorio como quien dice, pero nos queda bonito, ¿no? Llevar brindis, etcétera, qué sé yo, nos queda bonito para hacer un brindis al final de la celebración, que es como un repaso, ¿verdad?, de los 5 temas que se han visto, ¿no? Y así pues entonces se van pues integrando toda la familia, y es muy bonito porque es ese encuentro general, ¿verdad?, de toda la familia que están viviendo pues ese proceso de catequesis familiar, y se va pues vivenciando el sentido de comunidad como esa gran familia de Dios. Y entonces la espiritualidad pues es justamente eso, también la espiritualidad pues, de catequesis familiar es precisamente eso, espíritu más realidad. En eso pues se basa entonces la espiritualidad, apertura para ese espíritu con el Señor, viviéndolo en nuestra propia realidad. Y esa realidad pues nuestra, ¿verdad?, en nuestra realidad de cada día, pues va siendo iluminada por ese espíritu del Señor, que como decíamos pues nos ayuda a descubrir entonces otra manera de ser, otra manera de vivir, y nos damos cuenta entonces que nuestra espiritualidad es familiar. Ya no hay este sentido, ¿verdad?, de que Dios y yo y Dios, que es muy dado muchas veces, ¿no? Yo creo que es muy importante insistir en este sentido pues de la horizontalidad, porque hay gente pues que vive, como quien dice, mirando para el cielo, creen pues vivir su fe, o les parece que esa tiene que ser la forma de vivirla, él y Dios y él, pero no bajan la mirada para darse cuenta que es parte pues también de una realidad humana, de una realidad familiar a la cual pertenece, y que es responsable también de aportar para que esa familia pues sea cada día pues mejor. Entonces, por eso nuestra espiritualidad pues es eminentemente familiar. Decíamos pues, entonces que es cristocéntrica, ya lo decíamos, Cristo es el centro, ¿verdad?, de toda esta realidad familiar, porque de él pues aprendemos la buena noticia, nos dejamos orientar por su palabra, y en él hemos descubierto pues una nueva manera de vivir, ¿verdad? Decíamos pues que nuestra espiritualidad, pues, además de ser familiar, de ser cristocéntrica, es también comunitaria y solidaria. Creo que eso también es importante, apunta un poquito al sentido de la dimensión social de la fe. También decimos que es la espiritualidad que vivimos en catequesis familiares misionera. Eso significa que me lleva, que me anima a salir de mi casa e ir a donde el vecino del lado, del frente, etcétera, para llevarle pues también la buena nueva de la presencia de Jesús para esos hermanos que también muchas veces hasta viven lejos, nunca van a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces eso puede ser misionero. No se nos está pidiendo que vayamos a África, arreglando que nos coman los tigres por allá, no hace falta eso. Cuando hablamos hoy por sentido misionero es eso. Y hoy pues una de esas cosas que el documento de Aparecida trabajó pues muy bien, ¿verdad? Antes se decía que teníamos que ser discípulos y misioneros. Hoy decimos que no, hoy somos discípulos misioneros. Ambas cosas son juntas, la uno no va sin la otra, ¿verdad? Y por eso entonces la espiritualidad pues, de catequesis familiar
es una experiencia misionera, me lleva pues a salir de mí para compartir la experiencia de Jesús con otros hermanos. Por eso decimos pues entonces también que nuestra espiritualidad es enteramente y eminentemente eucarística, porque justamente ahí en el sacramento de la Eucaristía, donde se hace presente Jesús, el Jesús palabra, el Jesús pan, el Jesús comunidad, entonces pues toda esa espiritualidad de catequesis familiar nos lleva precisamente a ese encuentro en la Eucaristía. Ahí tenemos que desembocar, porque ese pues es el punto de llegada, porque será siempre pues encuentro con Jesús que se nos manifiesta y se nos da, ¿verdad?, en la Eucaristía. Pedimos entonces para el Espíritu Santo que venga, ¿verdad? Siempre habremos de pedir esa acción del Espíritu Santo, que venga, que renueve nuestra familia, para que podamos ser pues, lo que Dios quiere que seamos nosotros. Muy bien, espero que no se hayan dormido, espero no haberlos cansado. Termino pues aquí, entonces, mi humilde aporte pues acá, ¿verdad?, para, compartiendo con ustedes este tema de catequesis familiar. Entonces, les agradezco pues, mucho la atención y bueno, sintámonos responsables, sintamos que el presente y el futuro de catequesis familiar está en nuestras manos. Si catequesis familiar no se extiende, no logra sus objetivos, es porque tal vez no le hemos puesto ganas, no le hemos puesto pues, entusiasmo, pero ustedes y yo somos responsables del presente y del futuro de catequesis familiar, y no tanto porque sea otro método religioso más, ya hay muchas cosas en la iglesia que hacemos, no, es porque nos lleva a lo más importante que deseamos, que es nuestra propia realidad familiar. Entonces, catequesis familiar es hablar de la familia, y a la familia pues la fortalecemos y la iluminamos desde ese caminar pues entonces de catequesis familiar. Bendiciones pues y bueno,